Por favor, vayan a sus Biblias a Josué capítulo 1. Es el quinto libro de la Sagrada Palabra de Dios. Se llama Josué porque relata el liderazgo de este prócer, líder, director en su momento del pueblo de Dios. Es un libro que es como un libro bisagra entre los 5 primeros libros de la Biblia que llamamos el Pentateuco, donde se describe mucho más la ley de Dios, la formación de una nación y la salida de Egipto. Y aquí es la entrada a Canaán y la formación de la nación, ya el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Así que Josué es un libro maravilloso, estamos muy animados estudiándolo y nos vamos a quedar en el capítulo primero haciendo una miniserie que llamamos Visión para Vivir. Así que esa palabra por ahí es importante. Voy a leer para el beneficio de todos y espero hoy poder mostrarles un poco por qué es tan importante leer el capítulo completo. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Estoy leyendo el capítulo primero, verso 2. Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo el Señor a Josué. Por eso tú y todo el pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá hasta el desierto, desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. A los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les mandó: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos, les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que obedezca o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, Josué, sé fuerte y valiente. Esta es la palabra del Señor. En Corintios, en el Nuevo Testamento, el Señor dice que todo esto fue dado para nuestro ejemplo. Es una historia nacionalista de un pueblo que iba a fundar una nación. En esta escritura, que es la palabra del Señor, hay ejemplo y exhortación para nosotros, y yo les pido que la recibamos como tal. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que llega en un momento de nuestra iglesia de muchas cosas,
pasando, cosas preciosas que nos has pedido hacer y en las que hemos visto tu mano de una manera excepcional. También nos llega en un momento de mucho susto al pensar lo pequeños que somos, lo limitados que somos, lo débiles que somos y que tanto necesitamos ser como jalonados desde el futuro glorioso que tú has diseñado para tu pueblo. Como necesitamos revisar las visiones personales de nuestra vida y ver cómo éstas compaginan y están enmarcadas dentro de tu proyecto del reino indestructible de Dios. Este asunto de la fe, que es un regalo maravilloso tuyo, pero que también no solo es don, sino también demanda del Evangelio. Tú nos ordenas ser fuertes y valientes frente a los grandes desafíos de criar hijos, de cuidar nuestra salud, de proteger el ecosistema, de servir esta ciudad, de amar en el nombre de Dios, de responder a las preguntas que nos hace el mundo, de servirte con paciencia, de correr muchas veces una milla más, con respeto y con amor ante compañeros de trabajo, ante vecinos, ante familiares. Ayúdanos por favor, Señor, y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada varios ahí me comentaron sobre digamos, como lo significativo que era este ejemplo de los hombres que estaban construyendo y que les preguntaron: ¿usted qué está haciendo? Y el primero respondió: no, yo estoy aquí poniendo estos ladrillos y moviendo, trabajo muy duro. Y al segundo le preguntaron lo mismo: ¿y qué está haciendo? No, estoy haciendo un muro, pero cada vez lo veo más grande y más difícil. Y al tercero le preguntaron: ¿usted qué está haciendo? Y estaba haciendo lo mismo que los demás, pero le preguntaron: ¿usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo una inmensa catedral donde las almas de los hombres encontrarán paz y Dios será adorado. Si no puede hacer lo mismo, con visión o sin visión, o con una visión diferente. Esto de tener un proyecto claro en nuestra vida. Y la semana pasada hablábamos de la demanda que hace el Evangelio de tener fe, de tener fuerza y valor para la batalla de la fe, porque no podríamos abrazar cosas más grandes que nosotros mismos si no fuera porque andamos por la fe. Todos nosotros tenemos una visión en la vida, aunque no seamos tan conscientes de ello. Sea esta una visión grande o pequeña, buena o mala, simple o compleja, temporal o pasajera, por placer o por deber, de corto alcance o de largo alcance, que se agota en nosotros o que trasciende a otros, donde nosotros somos el centro o donde otros lo son. Porque la visión es la forma en que conectamos el presente con el futuro. Sin visión no podemos vivir. Ahora, demostrémoslo con una sencilla dinámica. En este momento, mientras ustedes me escuchan a mí, simultáneamente tu mente está siendo abordada o está abordando pensamientos. Casi siempre estos pensamientos tienen que ver con la visión de tu vida de manera directa o indirecta. Es decir, mientras tú me estás escuchando, y yo confío que me estás escuchando, si tú eres madre de familia, puede ser que estás pensando en a qué hora llegó tu hijo anoche y qué le vas a decir en la tarde. O el almuerzo, si yo sí prendí la olla del arroz o no. O los invitados, sí me va a alcanzar para toda esa gente que dice que me va a hacer la visita en la tarde. Es decir, me estás escuchando, pero tienes pensamientos en otro lugar. Si eres un hombre, puedes estar pensando en el partido en la tarde de fútbol, o que te vas a tomar una cerveza en la tarde, o que unos amigos, o ese carro que quieres investigar un poco más a ver si por fin lo puedes comprar. Si eres un joven, pues es que estés pensando en una mujer. O en la tarea de la universidad que no has hecho y tengo que llegar esta tarde a hacerla, o en la ropa que te vas a poner mañana, o en el nuevo equipo de tecnología compraste o que vas a comprar, y cómo podrías jugar maravillosamente con eso. Si estás aquí, tienes pensamientos, digamos, paralelos, y esto no los estoy acusando de doble personalidad ni nada de eso. Es un hecho. Ustedes me están escuchando y están pensando otras cosas. Ahora,
Esas cosas que estás pensando tienen que ver mucho con cuál es la visión de tu vida. ¿Qué es aquella cosa en el futuro, inmediato o lejano, que te jalona hacia allá? Es cierto que hay visiones buenas en las que las personas no están considerando a Dios. Hay científicos que están apasionados por encontrar una vacuna, o artistas por componer un poema, una canción, o educadores por crear un nuevo sistema de educación. Y no necesariamente ellos son conscientes de qué lugar juega Dios en esa visión. Así que la pregunta a la que nos acercamos hoy desde este texto de la Escritura es: ¿qué es lo distintivo en una visión cristiana? Porque puede ser que tú me dices: yo tengo visión, yo voy a terminar un posgrado y un día seré profesor universitario. Está bien, te jalona esa visión de futuro, pero ¿es cristiana esa visión? ¿Cómo se conecta con Dios? ¿Qué es lo distintivo de esto? Dios nos hizo para que nuestro presente fuera determinado por el futuro, y por eso todos los seres humanos, porque no hay otra definición de la depresión que no futuro. Es que los seres humanos somos creados para proyectarnos hacia algo. Y no necesariamente somos nosotros, o nosotros lo veremos. Quizás es poderle dejar la casa a los hijos. Pero también puede ser sencillamente hacerte una cirugía, o comprar un equipo, o tomarte un refresco esta tarde. Sea pequeño o grande, todos tenemos una visión. La pregunta entonces es: ¿qué es lo distintivo de una visión cristiana? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Y creo que nuestro texto nos da esa respuesta. La segunda pregunta que vamos a responder es: si hay algo distintivo en una visión de la vida cristiana que nos jalona hacia adelante, ¿cómo se construye? ¿Y cuáles son los elementos que dan esa distinción? Y en tercer lugar, ¿cuál es el lugar que tiene la fe? Específicamente la fe cristiana, porque no toda fe es cristiana a propósito. Thomas Alva Edison, que hizo más de 2000 intentos para encontrar la fórmula para operar una bombilla, él tenía una fe en que un día eso iba a funcionar, y agotó toda su salud, sus finanzas familiares, acabó casi con su matrimonio, porque eso que él imaginaba que podía conseguir lo jalonó y lo jalonó y lo jalonó. ¿Qué es lo distintivo de una visión cristiana? Y creo que nuestro texto nos deja ver eso. Y bueno, lo que yo deseo es que tú, mientras voy hablando de esto, tú puedas identificarlo en tu propia vida. Deseo que tú te hagas preguntas. Lo puse en mis notas. Yo deseo desanimarte realmente. Yo deseo, francamente, yo deseo. Pues yo también, es decir, yo pienso en mis nietos, y yo estoy pensando: ¿cómo puedo hacer un fondo para que mis nietos puedan ir a la universidad y aprender inglés, que es tan importante hoy en día? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pues la verdad, el primer paso que hace el Evangelio es desanimarte, porque esas visiones son destructibles. Espero mostrarte por qué ese desánimo es muy importante. Bueno, lo primero, ¿cuál es la diferencia de una visión cristiana? Lo primero es que es una visión dada, no soñada. Es un hecho, verso 2, que Dios no viene a Josué a preguntarles: ¿qué te gustaría hacer dentro de 10 años? ¿Qué late en tu corazón? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué harías si tuvieras todos los recursos del mundo? ¿Qué es lo que realmente quieres para contribuir a la humanidad? No. Viene muy clarito. Prepárense, les van a cruzar, verso 3, así como yo prometí, porque es una promesa de antaño, yo les entregaré. De hecho se los limita, verso 4, su territorio será este y este y este y este. Les da una serie de promesas que son extraordinarias, pero es una visión dada, no es una visión soñada. Ahora, esto, Jeremías 29:11, ¿no?
Jeremías 29:11. Y pedí que lo pusieran ahí porque me parece tan hermoso ese pasaje. Espero que sí llegue. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si vas a creer en Dios, Dios no será una fuerza que viene a complementar tu vida, mi amigo. Si vas a creer en Dios, ese Dios tiene que ser Dios con mayúscula. Tiene que tener planes, saber qué es lo mejor para tu futuro. Y no decirte como si le dijéramos a un niño de 5 años, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? No, si es Dios, Él va a saber qué es lo mejor. Él va a tener un plan y esta visión es dada. Grábate eso muy bien, porque hoy en día en el mundo religioso la impresión que da es que Dios servilmente viene a hacer posible los sueños que tú tienes. Y eso es absolutamente contradictorio con la palabra de Dios. Ahora, también quería que miráramos en Romanos capítulo 12, porque me encanta ese texto, eso lo memorizamos en el discipulado, y si tú estás aprendiendo la Biblia, mira, no te puedes quedar sin memorizar. Yo lo memoricé en Reina Valera, que fue con la que me quedé, tan hermosa que es esa versión, pero hoy en día un poco como por la contextualización, creemos importante una versión más fresca, más contemporánea, como la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, capítulo 12, verso 1 de Romanos, le ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahí hay un universo de revelación. Pero esta frase: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, entonces nuestro primer trabajo es preguntarle al Señor, ¿cuál es tu visión para mí, Señor? No como hoy en día, que viene a traerle sus planes a Dios para que Dios les eche como un poquito de sal y alguna decoracióncita y usted ya sigue con su vida. No. Nuestra tarea es absolutamente radical. Nosotros renunciamos a nuestra voluntad. Decíamos en una canción esta mañana, dejo mi vida atrás. Y yo pensaba, si aquí hay un sociólogo o un psicólogo que por primera vez escuche esa frase, considera que eso es un suicidio intelectual. Pero con lo extraño que suena, mis amados hermanos, es así. Tú y yo dejamos, no vivo yo, dice Pablo, no vivo yo. Un intelectual de alto nivel en el mundo greco-romano, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la cotidianidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó hasta lo sumo y entregó su vida por mí. Es decir, es una visión dada, no soñada. Bien, segundo elemento, y sin duda voy a tener que partir mi tema hoy y seguirlo la semana entrante, pero así es. Es una visión enmarcada, no personalizada. Esto es muy importante. Y es porque el capítulo 1 de Josué introduce, a propósito, repetidamente en el libro de Josué, los versos 12 hasta el verso 18. Que uno, desde una perspectiva literaria, diría, ¿por qué se pone eso en la introducción del libro? Y esto de este discurso de Josué con, como lo dice allí el verso 12, los rubenitas, los gaditas, es decir, la tribu de Rubén, ellos están distribuidos por tribus, segmentos del pueblo de Israel, descendientes de Rubén, descendientes de Gad y media tribu descendiente de Manasés, uno de los hijos de José. Y este asunto es que Moisés, ellos eran ganaderos, vieron una tierra muy chévere al este del Jordán y le dijeron a Moisés, ¿por qué no nos dejas quedarnos aquí? Y Moisés les dijo, está bien, quédense ahí, pero con una condición. Ustedes primero tienen que ir y ayudar a sus hermanos en la conquista. Ustedes no pueden dar por sentado que se han establecido hasta que
sus hermanos se establezcan. Y este es el punto porque se repite mucho en el libro de Josué. Ese es repetitivo. Cuando ustedes disfruten leyendo el libro de Josué, porque tiene unas narraciones extraordinarias y una posibilidad de aprender de qué es liderazgo desde una perspectiva cristiana enorme. Ya el Señor nos diera ojos para poder ver esas narraciones, no como un asunto antiguo, sino como modelos que la palabra del Señor tiene de cómo ser un líder en la familia, en el mundo de la empresa, de la educación, del arte, de la ciencia, en la misma iglesia. Y este es el punto central. La visión, si fuera personal, como la de esas tribus, queremos ser ganaderos y vimos esta tierra muy buena y queremos quedarnos aquí y hacerla prosperar, tenía que estar enmarcada en la visión de todo el pueblo de Dios. Si no era una visión legítima, a menos que fuera subsidiaria de otra visión. Y ese punto es muy importante y la semana entrante vamos a ahondar en ese punto. Está bien que tú sueñes con una casa. El año pasado tomamos un tiempo especial de oración por las familias que todavía no tienen la alegría de tener su propio tierrita y decir esta casita, producto de nuestro trabajo, es una bendición del Señor. No hay nada malo en tener una casa y la idea no es renunciar a eso o a la educación o a un proyecto artístico o cosas así. La pregunta es, ¿está enmarcado en el gran proyecto de Dios? En este momento el proyecto de Dios es la construcción de una nación que mostrara al mundo cómo se funcionaba siendo reino de Dios. Esto es, pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo podría funcionar el mundo si escuchara la voz de Dios? Era una especie de prototipo lo que se estaba construyendo. Era una nación como cualquiera, pero especialmente construida por Dios desde Abraham para que mostrara al mundo. Ese plan de Dios es más importante que el plan de los rubenitas, de los gaditas y de la tribu de Manasés. Es la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es esta. Primero, es una visión dada por Dios, no es soñada por ti. Segundo, es una visión enmarcada en los planes de Dios. Así que una pregunta de aplicación tiene que ser, mis amados hermanos, ¿cómo esta visión que yo tengo de hacer un fondo para que mis hijos y mis nietos, porque mis hijos ya fueron, mis nietos puedan ir a la universidad? ¿Cómo esa visión, y bueno, ahí estoy haciendo un ahorrito y todo lo demás, pero cómo esa visión, que es de largo aliento, porque me faltan 15 años de ahorro para eso, cómo esa visión puede conectarse y en efecto está enmarcada dentro de los planes de Dios? Esto es muy importante. Eso tiene que ver con otro tema que vamos a ver más adelante, es a propósito de la iglesia, cómo juega ahí, el pueblo de Dios. Tercera característica diferencial de una visión cristiana. Es una visión personificada, no cosificada. Me explico. Es decir, es una visión del Dios que da la bendición, no de la bendición que viene de Dios. Muy importante. Una y otra vez uno nota en el libro de Josué que lo más importante no era lo que ellos iban a obtener, sino cómo lo que ellos iban a obtener los mantenía en comunión con Dios. Ahí es donde hay que decir, píllese eso. Píllese eso. La distribución geográfica, los centros de culto, las relaciones intertribales estaban diseñadas de tal forma que lo más importante no era el qué, sino el quién. De hecho, las grandes disciplinas que ellos experimentaban no era porque no habían conseguido más y nada, sino porque no habían confiado en Dios. No tenían una relación personal con Dios. No veían este territorio como un lugar para glorificar y gozar a Dios para siempre, sino que lo veían como, empezaban a adueñarse de cosas y hacer de la bendición de Dios un ídolo en contra de Dios. ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado eso? Le pide al Señor el trabajo, le pide al Señor la prosperidad, le pide al Señor la salud, le pide al Señor la bendición, y cuando tiene la bendición deja de ir a la iglesia.
Y cuando tiene la bendición ya vive asustado porque le roben la bendición y ya no duerme. Se estresa, se llena de ansiedad y tiene que ir al psicólogo, qué sé yo, porque pediste una bendición y esa bendición se convirtió en algo que arruinó tu relación con Dios. Por eso cantamos esta mañana: tú quitas y tú das. Yo no sé por qué esta mañana, pero esta mañana yo estaba pensando mucho, porque a veces amigos míos y eso vienen y no son cristianos. ¿Qué pensaría si un amigo mío está aquí esta mañana y no es cristiano? ¿Qué pensaría de eso? Tú quitas y tú das. Yo pienso, pues, que si lo piensa bien, sale corriendo, porque yo no vine a que me quiten. Yo vengo aquí a que me atraquen o qué. Tú quitas y tú das. Pero lo esencial de esa visión es el Dios de la bendición, no la bendición de Dios. Muy interesante, porque en el libro de Josué están los levitas, y los levitas no recibieron ninguna tierra. Se le dice a los levitas que ellos tendrán 3 herencias. Primera herencia, las ofrendas del pueblo de Dios. Les hablaré de eso porque eso está muy mal interpretado hoy en día. Lo segundo, dice, la herencia será su servicio a Dios. Y lo tercero, y casi en una forma como culminante en el libro de Josué, su herencia será Dios. Y la tribu de Leví es posicionada como el pueblo que es consagrado a Dios. Es decir, ellos son como el arquetipo de la relación con Dios, quienes usan toda su vida solo para glorificar a Dios, que no les importan proyectos de tierras ni de construcciones, sino solo glorificar a Dios. Y la esencia de ese asunto es que esta visión es una visión personificada en Dios. Es decir, mi visión es Dios, no la bendición de Dios. Y si lo que Dios me va a dar me ayuda a agradecerle más, a amarlo más, a sentirlo más, a gozar más de Él, bienvenida a la bendición. Pero si esa bendición me va a alejar de Dios, me va a anestesiar contra Dios, me va a hacer rechazar a Dios, yo digo, no quiero esa clase de visión. Tal vez el texto que debo citar especialmente en este punto es Jeremías 9, 23 y 24. Otra vez el profeta Jeremías, tan extraordinario que es el profeta Jeremías. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si hay alguien que ha de gloriarse, que se gloríe, que se enorgullezca en conocerme y comprenderme, que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Tú has venido a conocer al Señor. Él es tu herencia, Él es tu visión. Todas esas otras visiones son subsidiarias de esta gran visión, porque no hay nada más grande para un ser humano que conocer al invisible. Un día lo veremos como Él es. Por ahora lo vemos con los ojos de la fe, pero conocer al Señor en su palabra, en su manifestación en la historia, en su pueblo, esa es nuestra visión. Loca como suena, yo sé. Conocerlo a Él, amarlo a Él. Ayer estaba casando una parejita preciosa de la congregación, porque hay matrimonios a granel. Yo pienso que si otras personas en Medellín se dan cuenta de eso, dirán, no voy a ir allá, no sé, los que quieran casarse. Pero hay matrimonios a granel. Y estaba diciéndole a la pareja, tú tienes que estar dispuesto a decir aquí en este altar a la persona que va a ser tu cónyuge hasta que la muerte los separe: tú eres la segunda persona más importante en mi vida. Si no dices eso, no has entendido la visión bíblica del matrimonio. Que la esencia de nuestro ser es que no hay una persona que amemos más, que disfrutemos más, con quien querramos estar más que nuestro Señor. Bueno, cuarta característica diferencial de una visión cristiana, y ahí voy a hacer una pequeña conclusión y cerraremos, porque el tiempo, bueno, no es el tiempo realmente, para ser sinceros, es mi incapacidad de ser breve, porque el tiempo no tiene la culpa. Miren lo erráticos que somos en la comunicación. Bueno, el punto es este. En cuarto lugar, visión diferencial cristiana es que esta visión
es asegurada por quien la da, no por quien la ejecuta o la implementa. Esta visión es asegurada, mis amados hermanos, por quien la da. Y es un hecho que en nuestro texto el Señor le está diciendo una y otra vez a Josué: yo estaré contigo. Más adelante, nadie te podrá hacer frente. Verso 5 y verso 6 de nuestro texto. Dios no está ahí comiéndose las uñas, esperando que nosotros le cumplamos a sus planes, porque si no, el cristianismo en la historia, la iglesia, el proyecto redentor de Dios en la historia no va a funcionar. Él no está preocupado por eso. Más bien, si somos francos, usted y yo la mayor parte de las veces somos más bien un obstáculo. Casi como que el Señor tiene que decirnos: hazte a un lado que me estás estorbando para mis planes. Y Él en su misericordia usa vasos de barro, débiles, incapaces, pobres como nosotros. Pero esta visión global de un reino indestructible, y les hablaré de eso la próxima semana, es cumplido y realizado por Dios, no por nosotros. Él nos usa a nosotros para glorificarse a Él, y nuestra alegría mayor es saber eso. Que la visión de reino indestructible de Dios, se apoya en Dios, no en nosotros y en nuestros recursos. Él va a encontrar su forma de hacerlo, porque es su visión, no es la nuestra, es su visión. Y quiero citarles dos textos que son frecuentes de lectura aquí en nuestra comunidad cristiana, el Redil. El primer texto que quiero mencionar es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Sencillito, poderoso. El que los llama es fiel, así lo hará. Es decir, Dios está comprometido en sacar adelante su proyecto en la historia. Ahora, ¿cómo yo veo eso? Esta es mi conclusión principal hoy. Depende de cómo yo conecto mis, permítanme llamarlo así, microvisiones. Y voy a llamarlo microvisiones entre comillas, porque puede ser que la visión de tu vida es llegar a ser un científico extraordinario que crea o que desarrolla o descubrió una vacuna para una enfermedad que necesita ser atendida. Y eso es un megaproyecto. Pero comparado con la visión de Dios en la historia por la cual envió a su Hijo a morir en una cruz y lo resucitó al tercer día, eso es una microvisión. Que tú conozcas el cumplimiento de Dios, de su visión, depende de qué tanto tú relacionas tu microvisión con la visión de Dios. ¿Cómo se relaciona tu anhelo de tener una casa? O de ver a tus nietos siendo bendecidos. O cosas tan sencillas como reunirte con tus amigos esta tarde y tener un lindo tiempo de compañerismo. Y que quizás es lo que está pasando por tu mente en este momento. ¿Cuándo terminará este señor? Porque tengo que hacer un par de llamadas para ver quién viene esta tarde. Aún esa pequeña visión de qué vas a hacer esta tarde depende de cómo la relacionas con la mega visión del reino de Dios, la historia de la redención de Dios. Y el segundo texto que quiero mencionar para terminar es texto que cantamos aquí en la iglesia, lo cantamos en la versión Reina Valera, hermoso. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Esta es visión de Dios. Este es como el apóstol Pedro anciano ve las cosas que están viviendo allí y cómo se conectan con las cosas enormes de Dios. Este texto es
No sé si los del equipo de alabanza lo tienen preparado, pero este es glorioso, mis amados hermanos y hermanas. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, porque sabe él que los proyectos no salen, que las cosas se estropean, que hay bloqueos en el camino, que hay obstáculos, sabe muy bien Pedro eso. Su vida no era un jardín de rosas, como le hacen pensar a uno de esos falsos predicadores por ahí. Como si fuera solo tocar un timbre, ir a una iglesia, dar un diezmo y todo funciona de maravilla. No, hay problemas. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo que los llamó, Dios de toda gracia, los restaurará, los hará fuertes y firmes y estables. A Él sea la gloria. Lutero, que era especialista en resumir todo en frases cortas, lo puso así: Dios da lo que pide. Eso es. Si Él puso esta visión en mi corazón, si yo lo conecto con su gran visión de transformación en la historia, Dios se encargará, así tenga que sufrir por un poco de tiempo. Y la clave de este texto es esa preciosa frase que es tan profundamente evangélica y que tanto necesitamos hoy en día: el Dios de toda gracia. Yo quiero, mi amigo y mi amiga, que mientras usted escucha esto, si usted no es creyente todavía en el Señor, escuche que Él es Dios de gracia y que se le invita a usted a la renuncia a la que le invita el Evangelio, que en arrepentimiento y fe usted venga para salvación a Cristo Jesús. Confíe, Él es Dios de toda gracia, Él da lo que pide. Y si usted me escucha y usted es un creyente en Cristo Jesús y batalla con la tentación, con grandes decisiones que debe tomar, con grandes pérdidas que debe afrontar por obediencia al Señor, confíe en el Señor. Él es Dios de toda gracia, Él da lo que pide. Su visión para nuestra vida no es una visión que nosotros nos soñamos o que nosotros tenemos personalizada, hecha a nuestra medida, o que nosotros cosificamos y reducimos a cosas materiales. Es Él mismo, y Él mismo lo asegura porque Él mismo lo promete. Venga al Dios de toda gracia, que nos llamó. Al fue el que se le ocurrió llamarnos en Cristo Jesús. Y así tengamos que sufrir, Él garantiza que si nuestros proyectos están conectados con su mega proyecto, conoceremos las promesas extraordinarias que le hizo a Josué. Te irá bien, tendrás éxito, prosperarás, saldrás adelante, en tanto estás caminando en la visión de Dios. Por eso les decía, yo quiero en principio desanimar, porque es desanimadora la pregunta. Esta visión que yo tengo de comprarme un carrito, y no hay nada malo en la visión de comprarse un carrito, pero es esta visión conectada con la visión de Dios. ¿Cómo hace discípulos a través de eso? ¿Cómo se conecta con la gran comisión esto? ¿Cómo esto es parte del reino de Dios? Tu educación, tus asuntos de salud. La próxima semana les hablaré un poco más cómo es que funciona esto. ¿Cuáles son esas herramientas que nos da el Evangelio para asegurar que nuestra visión personal se conecte con la visión del reino de Dios?